terminando una semana, pero con una intensidad de sucesos realmente muy graves como no se recuerda en la historia reciente. Involucrados, políticos particularmente, y ahora también el último detalle a esta hora de este día es que tenemos una gravísima denuncia. Videos que se están viralizando y donde se puede ver un movimiento dentro de la Armada Paraguaya y el detalle comentado por un ciberactivista y periodista que está dando datos acerca de otros sucesos también. Presuntamente sale contrabando desde la propia sede de la Armada Paraguaya. Esto está tomando estado público, ha provocado pronunciamiento de distintos sectores. El comando de la Armada está a cargo del hermano del actual vicepresidente de la República, que dicho sea de paso en declaraciones a Radio Monumental de este grupo, dijo que la versión es cierta, pero que ya habían tomado algunas medidas respecto a este tema. Iván, contanos cómo se da este nuevo capítulo en esta semana. El periodista que ya había divulgado esta semana los audios que de alguna manera contribuyeron a que caiga y hoy esté preso el exdiputado Osorio, esta vez publicó videos que corresponden a cámaras de seguridad de la propia unidad anticontrabando, unidad interinstitucional encabezada por el ministro Emilio Fuster, y ya queremos poner en pantalla desde el inicio para ir realizando la explicación y que la audiencia pueda tener el contexto de lo que es publicado por el periodista Alfredo Guachiré. Ponemos punto en la fecha. Esto ocurre en la tarde del 11 de junio. Por supuesto, todavía había claridad. Lo que resaltamos en círculo es la imagen de estibadores que aparentemente están bajando una carga de presunto contrabando desde el lado argentino en la zona del puerto de Itaenramada. Esa es la primera imagen. Y esta siguiente ya es en la noche del 11 de junio, a las 22:32 aproximadamente, comienzan a ingresar camiones de gran porte, dice el periodista Guachiré en su denuncia, al menos 40 camiones ya hacia la zona de la Armada, reiteramos, Itaenramada, esto en horas de la noche de ese 11 de junio. Pero lo siguiente que vamos a ver, que ya es en la madrugada del 12 de junio, es una imagen mucho más cerca aún. Ahí vamos a ver que los camiones van directamente a un costado del acceso principal que tiene la Armada en ese punto de Itaenramada. Se puede ver claramente, señor, allí, ante los ojos de los militares. Luego incluso va a aparecer una patrullera de la Policía Nacional. Fíjense la cantidad de camiones que van ingresando hacia ese sitio. Y de personas que se supone... Y de personas que sí, luego son un centenar aproximadamente. Y allí frente a la Armada ocurre una suerte de discusión entre las personas, y es por eso que sale a intervenir una patrullera de la Policía Nacional, mientras los camiones y las personas continuaban ingresando por un costado. Ya en la madrugada del 12 de junio, pueden fijarse en el horario, 2 de la mañana era en ese momento, y los camiones seguían ingresando. Y allí seguimos avanzando a esto último, que es una cuestión sumamente grave, porque cuando los camiones ya habían salido tras haber retirado la mercadería de presunto contrabando, aparece allí un militar que quema una caja de cartón, de madera, digo bien, luego tira basura en ese lugar, haciendo como una barricada de fuego frente a la sede de la Armada. Y lo que dice el periodista es que con esto querían simular que en ese lugar se realizó alguna suerte de ataque por los contrabandistas que supuestamente ingresan a esa zona a la fuerza para llevarse la mercadería de contrabando en todos estos camiones que habían ingresado con total tranquilidad. Y más tarde ya vemos que llegan allí los antimotines, luego del reporte que dan los militares por este supuesto ataque, que en realidad no fue tal cosa. La simulación buscaba posteriormente hacer una denuncia de un presunto enfrentamiento con contrabandistas. Y entonces acuden las fuerzas para tomar medidas, pero ya los camiones hace rato habían salido del lugar.
Efectivamente, los camiones ingresaron con total tranquilidad, bajan los estibadores, toda la gente que forma parte de esta estructura, cargan todas las mercaderías, se retiran sin que nadie les moleste y finalmente este militar sale a hacer esta barricada para luego lo que se supone es una simulación de un presunto ataque de contrabandistas que ya habían retirado. Ahí vemos que están saliendo. Y de hecho que cuando llega la policía, los antimotines, ya no había ninguno de ellos en ese lugar, como si fuera que se les diera el tiempo justo para que puedan escapar del lugar sin ser molestados. Iván, Santi, por favor, director, si puede repetir el momento en que dos operarios, creo que uno de ellos es aparentemente un personal militar, simulan el fuego. Fíjense la hora, son las 3 de la mañana 33 minutos. 3 de la mañana 33. Sí. Vamos a fijarnos bien en lo que ocurre. 3 de la mañana 33 arranca este teatro burdo, Santi, no cabe la menor duda. Yo te digo una cosa, don Oscar, Sani, Iván, me van a disculpar el término, pero yo me siento un pelotudo por las veces que habré informado al aire que hicieron algún tipo de ataque contra la sede de la Armada cuando en realidad era puro teatro de los militares que estaban a cargo. 3:37 salieron todos los camiones. ¿A qué hora se están fijando en el video llegan las fuerzas supuestamente para poder intervenir? 4:09 de la mañana. O sea... Y fíjense la cantidad de hombres que bajan allí, pero cuando todos los camiones que llevaban la mercadería ya habían salido de ese lugar casi media hora antes, ya no había absolutamente nadie. Claro, es lo que se veía. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Cómo podrían explicar los de la Armada esto que vemos en imagen? Ahora tienen que explicar, claro, se supone. La primera imagen de hecho, porque lo que queda claro es que si hubieran informado, la policía hubiera ido con el grupo de personas que tienen que llevar. Pero la primera imagen que ya veíamos hace rato desde este lugar muestra que los camiones ingresaban ante la mirada atenta de los militares que estaban en la guardia. O sea, uno miraba el teléfono. 10 de la noche. Se hacía el desentendido. Del 11 de junio. 10 de la noche. 10:30. Para que después a las 4 de la mañana venga la policía. Bueno, es cuestión entonces, estimados televidentes, de ir mirando atentamente las imágenes. Son las 10 de la noche. Oscar. Es muy grosero. Incluso hay una patrulla de la policía que interviene en un momento dado por lo que dijiste, Iván. Aparentemente hubo algún tipo de desacuerdo por alguna razón. Y entonces estaba la patrullera también. Es decir, acá está la patrullera que sale del interior, ¿sí?, del predio de la Armada Nacional, como puede verse. Y los camiones ingresan a un costado del predio de la Armada porque tienen que ir hasta cerca de la orilla, y son los estibadores, Luis, son los que ingresan para encargarse rápidamente de cargar todos los camiones. Decía que un centenar más o menos de personas, Iván, habrían actuado. Así es, y la imagen que veíamos previamente es la del momento en que se da un conato de violencia. Allí es por eso que sale la policía a intervenir. Sin embargo, a un costado los camiones seguían ingresando sin que nadie les moleste, sin que nadie les pregunte a dónde iban, en una fila india prácticamente. Dice Guachiré en su denuncia aproximadamente 40 camiones que ya previamente, de muy temprano, eran captados por estas cámaras de seguridad. Reiteramos que son de la unidad anticontrabando, es decir, la unidad anticontrabando tiene la posibilidad de hacer este monitoreo en tiempo real para saber lo que estaba pasando, y hoy nos enteramos a través de este periodista. Hay que también mencionar que la grabación en total tiene una duración de horas. Nosotros hicimos un resumen para que esto pueda estar compactado y la gente pueda entender en el menor tiempo posible lo que ocurrió ya desde la siesta del 11 de julio hasta la madrugada ya del 12, fecha en la que se recuerda la paz del Chaco. Y este es justamente el resumen que Guachiré posteaba en su cuenta de Twitter. Bueno, hay que decir, como corolario de esta primera parte, donde estas evidencias son abrumadoras, videos disponibles en las redes sociales, que bueno, miren ustedes la cantidad, parecen hormigas de verdad. Sí. Están bajando y luego ya la salida. La entrada de los vehículos y la salida. Unos 40 camiones. Eso es lo que se dijo.
¿Qué explicación se puede dar, Santi? ¿Qué más se puede señalar acerca de este tema? Y lo que quisiéramos en realidad, si nos permitís un momento, Iván, por favor, es conocer qué versión tiene la Armada paraguaya respecto a esto que es burdo, escandaloso desde todo punto de vista, y que si hubieran tomado cartas en el asunto, eso en realidad hubiera implicado una conferencia de prensa contándole a toda la sociedad paraguaya lo que habían descubierto. Pero claramente, por lo menos que recordemos, eso no sucedió. Hubiera tomado estado público como merece un caso como este. Ricardo, ¿qué explicación dio el comandante de la Armada, señor? Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy buenas noches. Y lo que refirió el comandante de la Armada paraguaya, Carlos Velázquez, es que supuestamente ellos tenían la información, la certeza de que un grupo grande de contrabandistas estaba ingresando en esa zona de interramada de la Armada paraguaya, donde supuestamente funcionarios, tanto de la Armada como otros, estaban brindando una cobertura a estos contrabandistas que ingresaban allí con una gran cantidad de camiones, llevando contrabando frutihortícolas, decía él. Supuestamente decía que el personal para actuar en esa ocasión no era el suficiente y que no dieron una respuesta rápida porque quisieron evitar una carnicería, un derramamiento de sangre, porque también decía que supuestamente las condiciones esa noche no favorecían, que había una situación de niebla intensa y es por eso que supuestamente no actuaron. ¿Cómo? Según lo que refirieron de los funcionarios que ya fueron sancionados, funcionarios que fueron identificados gracias a esta grabación, son en total 9 que fueron sancionados nada más que con 15 días de arresto y otro grupo con 20 días de arresto. Esas fueron Ricardo, las sanciones que recibieron estas personas supuestamente involucradas en este hecho, Santiago. Perdón, pero esto es un delito. Esto no se soluciona con una cuestión administrativa. Se hizo una denuncia penal ante el Ministerio Público. No se realizó ninguna denuncia penal, Santiago, y eso justamente es lo que le consultábamos y le reclamábamos al comandante de la Armada. Él nos decía que todavía no se agotó todas las instancias dentro de la justicia militar. Y ahí le consultamos cuántas sanciones recibieron o qué pasó de estos personales. Estos personales hoy día siguen trabajando dentro de la Armada paraguaya y recibieron solamente sanciones de 15 días de arresto, 7 en total, y 2 recibieron sanciones de 20 días de arresto. Y él dio la lista, quiénes son, explicó, dijo quiénes eran las personas involucradas. Tenemos la lista acá, Santiago, justamente está en mi poder, la lista de estos funcionarios de la Armada que fueron sancionados, 7 en total, como dije, es por un grupo que serían suboficiales y otro grupo que sería ya de mayor rango, que serían 2, que serían tenientes, quienes estaban esa noche allí en la zona de Interramada. ¿Y quiénes son las personas que según el comandante fueron las responsables de este hecho? Te doy la lista, Santiago, le doy lectura. El teniente Emidio Sayas Britos, el teniente Daniel Eduardo González da Costa, ellos fueron sancionados por el término de 20 días para hacer en el cumplimiento de sus respectivas funciones. Por otro lado, también sanción de 15 días de arresto a ser cumplido también en sus unidades a los suboficiales Edgar Bauer, el suboficial segundo Gustavo Gómez, el suboficial segundo Man Luis Ortega, el suboficial Rubén Martínez, el suboficial Alejandro Duarte Jara, el suboficial Guillermo Martínez y el suboficial segundo Alejandro Duarte. Y podemos escuchar lo que decía el comandante de la Armada, si te parece, Ricardo, y después seguimos consultando, porque quedan muchísimas preguntas de verdad. Si identificaron a las personas y solamente las arrestaron por ese tiempo, sancionándolas por ese tiempo, sin remitir a la justicia ordinaria como corresponde a una situación gravísima de este tipo, ¿alguna explicación existirá? Esto ya sucedió en junio del año pasado. No sé si hay un relatorio respecto a contrabando de qué específicamente constataron ellos que habían habilitado y si a partir de este episodio
empezaron a controlar otros que se pudieron haber dado con la guardia de este mismo grupo que ya fue identificado entonces de esta manera. Aquí claramente hace agua por todas partes la explicación, pero escuchemos si te parece lo que decía el comandante de la Armada. Si estos funcionarios fueron identificados, ya fueron sancionados incluso, ¿por qué no se le denunció a ellos ante la Fiscalía? Por eso le decía, y repito lo que dijo el señor ministro, había un proceso de inteligencia. No, el evento no terminaba ahí, teníamos otras tareas de inteligencia que estábamos manejando en ese momento. Entonces no era el momento oportuno. Aparte de eso, sí, pero si el evento se dio ya el 12 de junio, es bastante grave lo que sucedió. ¿Por qué no hay una denuncia? Sin lugar a dudas, porque nosotros tenemos un procedimiento militar. Nosotros dependemos en la actividad de la justicia militar. El primer organismo que toma intervención es la unidad natural de ese personal, en este caso la Prefectura General Naval. Lo hizo de esa manera, fueron sancionados, fueron sumareados y hay un proceso que todavía está ahí a disposición. Eso se tomó porque es lo que hay que tomar en estos casos. ¿Fueron rebasados entonces, el comandante, por los contrabandistas? ¿Fueron rebasados entonces ustedes por los contrabandistas? Sin lugar a dudas. Había 200 personas, por eso les decía, cuando se evaluó enviar refuerzos, que de hecho lo enviamos ya prácticamente al amanecer, a partir de las 4:30 de la mañana, era cuando ya el personal no estaba ahí, pero era llevar ahí gente. ¿Y qué medidas de importancia tomamos nosotros a partir de ese momento? Se llevaron 30 hombres antimotines, porque es lo que podemos utilizar ahí con esta gente. Desde ese día hasta hoy día está ese personal ahí. Perdón, pero el refuerzo llega a las 4 de la mañana. El episodio en las narices de los efectivos militares empezó a las 10:30 de la noche. Y una pregunta que tengo, porque aquí me están reportando que con relación a esto que estamos observando ahora, Ricardo, vos no ves, pero te cuento que es el fuego que hacen los militares cuando estaban saliendo los camiones frente a la sede militar. ¿Es cierto que dijeron que era una noche muy fría y que los militares querían ganar calor? Era una noche fría y había mucha neblina. Es lo que justificaron también como parte de no haber reaccionado en ese momento ante lo que estaba sucediendo. Es lo que dijeron, y aparte de decir que tenían poco personal y que el envío de una dotación más importante hubiera ocasionado una carnicería, así textualmente decía el ministro Emilio Fuster, y quisieron evitar ese evento, ese episodio. Es por eso que dejaron pasar esa situación. Ahora, lo que no se explica y tampoco pudo explicar el ministro Emilio Fuster es por qué no se realizó una denuncia penal ante la Fiscalía. Él se allanó prácticamente a todo lo que mencionó el comandante de la Armada, también mencionando que ellos tienen su propio proceso como institución y que esto formaba parte de un operativo de inteligencia que luego de este evento también produjo que se refuercen los controles en esas zonas. Cuando decís, tenemos lo que dijo Fuster, pero cuando decís un operativo de inteligencia es algo así como que dejemos que ocurra para ver cómo operan y después los caemos en otro procedimiento. Es más o menos eso lo que está mencionando Ricardo. Efectivamente, Santiago, es lo que se puede entender al menos de lo que dijo el ministro Emilio Fuster. Y eso debería estar documentado si fuera así. Pero escuchemos lo que dijo Fuster, por favor. Esta fue una situación medio atípica, diríamos, porque esa tarde hemos accedido a las primeras imágenes de la cámara que era nuclear para nosotros para ver el modus operandi de esta persona, porque teníamos, es cierto, una cámara que estaba distante a 1500 metros y no observábamos bien, pero gracias a la pericia también de nuestro técnico se pudo instalar en ese lugar, ¿verdad? Que no es una cámara común y corriente, siempre hablo de cámaras visibles e invisibles. Bueno, se ha compartido en este caso ese trabajo de inteligencia con las autoridades operativas, con el comandante de la Armada Paraguaya, atendiendo que hemos observado gran cantidad de vehículos que estaban ingresando a los efectos de efectuar el operativo, ¿verdad? Ellos posteriormente me han señalado que era complicado realizar ese operativo en esas condiciones, atendiendo que
la neblina era muy intensa, habían aproximadamente entre 150 y 200 personas en el lugar, se iba a convertir en una carnicería y probablemente existen personas armadas en ese punto, razón por la cual no efectuó operativo y esperaron en este caso que se desaloje esa zona para tomar el control de ese lugar y fortalecer posteriormente los controles. Creo que las imágenes hacen un contraste absoluto con la versión dada por la Armada Paraguaya. Claramente lo que vemos es absolutamente diferente al desarrollo de las cosas. No prendieron fuego porque tenían frío, prendieron fuego porque simularon, según la denuncia, que ese fue un ataque a la sede de la Armada, cuando lo que estamos observando es que a las 22:36, ante las narices de los militares que estaban en ese lugar, ingresaban y eran las personas que realizaban este contrabando las que coordinaban prácticamente el ingreso sin que nadie molestara en ese momento. La pregunta es cuántas veces más pudo haber sucedido una cuestión como esta. Sí, de acuerdo a lo que se dijo también, uno no puede abarcar toda la conferencia de prensa. Según el comandante de la Armada, este era un trabajo de inteligencia, lo dijo. Sí. Y que ya 2 días antes se habían enterado del operativo.